Bien, continuamos entonces con distribuciones de probabilidad y en este vídeo vamos a ver cómo funcionan las distribuciones continuas. Ya habíamos visto distribuciones discretas que tomaban un número finito de valores. Ahora vamos a ver distribuciones continuas, que eran aquellas variables aleatorias que podían tomar cualquier valor en un intervalo. Entonces, no es posible conocer el valor exacto de una variable aleatoria continua, ya que medir su valor consiste siempre en clasificarlo dentro de un intervalo. Por ejemplo, si el resultado de medir una longitud es 232 milímetros, todo lo que podemos afirmar es que la longitud real, que no es observable, está entre 22,5 y 23,5 milímetros. Entonces, en una distribución continua, las probabilidades no nulas siempre se asignan a intervalos, es decir, las probabilidades de un valor en concreto siempre son cero, ¿de acuerdo? Bien, supongamos que medimos una magnitud y representamos las medidas obtenidas en un histograma. Se ha comprobado en la práctica que tomando cada vez más y más observaciones y haciendo clases cada vez más finas, el histograma tiende a una curva suave que describe el comportamiento a largo plazo de esa variable. Entonces, vamos a llamar función de densidad a esa función definida sobre la recta que cumple las siguientes condiciones. Es una función positiva y el área limitada por la gráfica y el eje, es decir, esta integral, vale siempre 1. Es decir, hace el papel de la función de masa de probabilidad en el caso de las distribuciones discretas, pero esta vez va a ser una función continua que tiene que ser positiva y su integral debe ser 1. Entonces, cuando tenemos una función de densidad de una variable aleatoria continua, para calcular una probabilidad en un intervalo, que decíamos siempre en una variable continua la vamos a calcular en un intervalo porque la probabilidad de un punto sería siempre 0, lo que deberíamos hacer sería la integral entre a y b de esa función de densidad. De esta forma se cumple que la probabilidad en un valor concreto siempre es 0 porque sería la integral entre a y a, sería 0 y cumpliría las condiciones que veíamos antes. Dada una variable aleatoria continua, la función que indica la probabilidad acumulada hasta este valor se llama función de distribución, igual que en el caso de las variables discretas. En el caso de las variables discretas lo que hacíamos era ir sumando todos los valores de probabilidad de x igual a x1 más x igual a x2 hasta llegar a x igual al xk que me daban. Aquí en lugar de hacer un sumatorio lo que vamos a hacer es una integral. Entonces f de x, el valor de la función de distribución, que sería la probabilidad de que la variable sea menor o igual que x, lo que deberíamos hacer sería una integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad. Con lo cual, la función de distribución realmente lo que representa es un área encerrada por la función de densidad y el eje de valores desde menos infinito hasta x. Esto sería un área. Por el teorema fundamental del cálculo integral sabemos que la derivada de la función de distribución sería la función de densidad. ¿Cómo vamos a calcular los parámetros en el caso de una variable continua? Pues de manera análoga como lo hacíamos en una variable discreta. En la discreta, para calcular la media o la esperanza, lo que hacíamos era el sumatorio de x por la función de masa de probabilidad. Pues ahora en lugar de un sumatorio vamos a tener una integral de x por la función de densidad. Y como hacíamos con la desviación típica y la varianza, era sumatorio de x cuadrado por la función menos la media al cuadrado, pues igual, en lugar de sumatorio, ahora pondremos integral, nada más. Vamos a ver algún ejemplo para aplicarlo y así lo vamos a ver mucho más claro. Bien, pues supongamos que nos dan x, una variable aleatoria continua, y esa expresión es la que corresponde a su función de densidad. Me piden calcular la media y la probabilidad de que x sea mayor que 2. Bueno, calcular la media, acabamos de ver que sería hacer la integral entre menos infinito e infinito. En nuestro caso, tal y como está definida, pues como vale 0 fuera del intervalo 1, 3 y tiene esta expresión el intervalo 1, 3, pues la integral sería entre 1 y 3, ya que en el resto sería 0, entre 1 y 3 de esta función multiplicada por x por la función de densidad. Entonces, pues integraríamos esto simplemente, que sería un sexto integral entre 1 y 3 de x cuadrado más x diferencial de x, o sea, un sexto por pues x al cubo partido por 3 más x al cuadrado partido por 2, esto entre 1 y 3. Bueno, haciendo esta cuenta aquí nos daría 19 novenos. Eso sería la media de esta variable aleatoria. Si me piden, como es el caso, la probabilidad de x mayor que 2, pues eso sería simplemente la integral de 2 a infinito, en mi caso de 2 a 3, ¿vale? Porque de 3 en adelante la función es 0. De 2 a 3, pues de la misma expresión de x más 1 partido por 6, diferencial de x.
Pues integraríamos esto de nuevo, x cuadrado partido por 2 más x entre 2 y 3, dándole valores y sustituyendo aquí, pues nos daría 7/12. ¿Vale? Nada más. Ya veis que lo único que hacemos es sustituir lo que antes hacíamos en variables discretas como sumatorios, pues ahora se sustituye por una integral, pero no tiene más dificultad. De todas formas, son ejercicios bastante teóricos. A nosotros nos interesa lo que veremos a partir del próximo vídeo, que es la distribución normal, que es una distribución en concreto, continua. Nada más. Chao, chao.